sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, muy bien, ya echándonos el cafecito mañanero para acompañar esta La amena charla. plática. La super charla. Muy buenos días, ¿cómo estamos ahí en casita? Pues con la sorpresa de que hoy hasta calor está haciendo. Yo no siento calor, pero tampoco frío hace. Hoy está a gusto. Sí, en Está calor. Ok, excelente. Bueno, pues hoy tenemos un tema nuevo para platicar aquí con el café, efectivamente. Eh, eh, Como siempre, pues son temas que mejor surgen pláticas por ahí de fin de semana, etcétera, y que alguien mencionaba, recordaba un libro que escribió el señor Walter Rizzo, que seguramente muchos de ustedes conocen, y su libro se titula Amar sin apegos. Y yo me pregunté, ¿amar sin apegos? ¿Sí se puede o qué? ¿De qué se trata? Y vamos a ver un poco eso, qué es el apego y si realmente se puede amar sin apegos, ¿no? Creo que el tema es interesante. Pero sin antes que les compartan los números de contacto, ¿verdad, chicas? Las redes sociales, para empezar, nos puedes encontrar como @EfraínRomo en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, en todas las redes, así estamos, así nos puedes encontrar. Y los números, 427-191, 9778. Y el... Ajá, 72, 72, 99, 12. Sí. Ok. Ay, ya se lo aprendió. Ahí te puedes contactar con nosotros y por ahí puedes estarnos escribiendo cualquier duda o cualquier comentario que nos quieras hacer, por ahí nos puedes. Y las redes sociales, recuerden que en todos lados nos encuentran como Efraín Efraín Romo. Efraín Romo. Y ahí encuentran pues, todas nuestras publicaciones, básicamente todos los saludos que comparto con ustedes cada día, donde les comparto una frase poderosa y la reflexión de cada día. Que por cierto, el día de hoy, déjenme que les comparto también Adelante. el saludo de hoy, que ya encuentran también publicado ahí en redes sociales. Y el saludo de hoy dice así: hola, amigos, amigas, muy buenos y bendecidos días. Dios te dice, si confías en mí, todo será mejor que antes. Porque si ya la cosa está bien, puede estar mejor. ¿Sí? Siempre todo puede estar mejor, pero hay que tener confianza. Así que a confiar. La frase poderosa de hoy dice así: cuando, cuando abras la boca, ten cuidado con lo que sale de ella. Mucho cuidado. Sí, porque a veces abrimos la boca y sale cada cosa. Sí. O sea, cada monstruo. Ok, y la reflexión de hoy dice así: tu existencia tiene sentido. La mente universal de Dios sabe lo que hace y tú procedes de esa mente y estás conectado a ella. Tienes la capacidad de vivir con la perspectiva de un propósito, lo cual no significa que tengas que saber qué tienes que hacer o de una tarea concreta, sino de ser y estar para el servicio a los demás. Esta es muy interesante, hay que darle así como que digerirlo tantito. De verdad, todos venimos a esta vida con un propósito y a veces pensamos, y la gente me pregunta mucho eso de, bueno, pero ¿y cómo encuentro mi propósito? Y todo lo relaciona con que tienen que hacer algo, cómo dedicarse a algo, cosas que a veces confundimos con la vocación, como que a qué me tengo que dedicar, y no necesariamente. A veces mucha gente lo relaciona y sí puede tener que ver con esto, con tus aptitudes, con tus dones, con tus talentos. Y que a veces, bueno, pues, esos talentos, si los ponemos al servicio de los demás, cumplirán un propósito. Pero no necesariamente. Mucha gente tiene muchos talentos que no necesariamente pueden al servicio de los demás. Es, como dice aquí, solo se trata de ser. De ser que... esto del propósito, que también es diferente al sentido de vida, cuando encuentras un propósito, tu vida toma sentido. No es lo mismo tener un sentido con un propósito, porque también ahí la gente se confunde mucho. Y entonces se trata de darle sentido a la vida teniendo un propósito. Y se trata de descubrir cuál es tu propósito. El problema es que nadie te puede decir cuál es tu propósito, sino solo tú mismo. Solo tú mismo, tú misma puedes saber tu propósito, descubrirlo. Y que sí puede tener que ver, aunque no necesariamente con tus dones, con tus aptitudes. A lo mejor puedes ser muy bueno para las matemáticas, y eso no hace que ese sea exactamente tu propósito. ¿Sí? Sin embargo, es algo que puedes aprovechar para bien. Además, así que yo les recomendaría a pensar un poquito en esto, el propósito de la vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí?
O Sí. quienes también se les han visto como obligados, ¿no? Que tienen que hacer algo, ya sea por la familia o lo que sea, que se tengan que dedicar a algo y sientan que ese es su propósito. Es que a veces la familia influye o quiere influir o quiere intervenir y decir, no, es que tú eres muy bueno para esto, así que te tienes que dedicar a esto. ¿Quién sabe? Sí. Sí, quién sabe, o sea, si finalmente si es un área de oportunidad, no sé si necesariamente necesita el propósito. Es ahí donde hay que tener cuidado, ni la familia, ni los amigos, ni nadie te puede decir cuál es tu propósito, sino solo tú mismo. Tú mismo lo tienes que descubrir. ¿Sí? Lo tienes que descubrir y una vez que lo descubras y sepas por qué y para qué estás aquí, tu vida tomará sentido. ¿Sí? Y que es algo muy necesario hoy en día porque mucho de la depresión que vivimos hoy en día, mucho de la ansiedad que se vive, de verdad parece una pandemia todo esto, es por la falta de sentido. Como que la vida no tiene sentido, ¿y para qué o por qué? ¿Qué hago aquí? Dedícate. Si encontramos eso, de verdad lo demás, punto y aparte. Así que, ese es el dejo. Ese es De el tarea. tarea. Sí, piénselo. Reflexiónalo, para eso son las reflexiones. Para reflexiones. ¿Sí? Digamos. Predicciones para... Fíjate que a mí me pasó, que a ver, lo voy a compartir súper rápido. Siento que me pasó y por eso mi vida no tenía sentido, porque llegué a decirlo en algún momento, es que mi vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque sí, mi familia, de parte de mi papá, tienen ya un negocio familiar de años y demás, y quería que me dedicara yo al negocio. Mi papá, ¿no? Como mujer, casi única mujer entre 7 varones, quería que me dedicara al negocio, a la administración y demás. Y que ya tenía yo casi que mi vida pues segura, ¿no? Trabajo seguro, un futuro seguro y demás, pero pues no, justamente entré en esta parte de mi vida, no tiene sentido, no le hallo chiste ni nada. Hasta que decidí salir de ahí y empecé a encontrar justamente mi propósito de vida. Lo que te gusta, Lo ¿no? que me ha quedado ahí. Que a veces incluso el propósito tampoco necesariamente tiene que ver con lo que me gusta. Es algo que sientes acá adentro y que todos tenemos como un saber. De hecho, por ahí mucha gente utiliza este término de tu yo sabio. ¿Sí? Todos dentro de nosotros tenemos como esa sabiduría que está ahí de manera innata. Y la gente sabe lo que tiene que hacer, sin necesidad de que nadie lo dijera, pero como no confiamos en nosotros, nuestro ego nos engaña, etc. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una persona que fuma y quisiera dejar de fumar, ¿sabe qué tiene que hacer para hacerlo? ¿Para dejarlo? Claro que sabe. Sí. Sabe lo que tiene que hacer, pero presenta ahí su ego y todo, No lo deja. se engaña, no lo deja, se pone pretextos, no puedo, pero la persona sabe lo que tiene que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Acá dentro de nosotros hay un yo sabio. Y ese yo sabio, por ejemplo, hablando del propósito, es quien te dice, es esto. Que a veces nos podemos resistir, porque no, pero es que a mí me gusta. Es esto. Y hasta que aceptes cuál es tu propósito, lo descubres y lo aceptes. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado porque nuestro ego, y ya lo hemos hablado de él muchas veces, nuestro ego es el que de repente no nos deja o realizarnos o hacer lo que tenemos que hacer o inclusive cumplir con nuestro propósito. Porque el ego quiere otras cosas. Entonces ahí es donde puede tener mucho problema esto. Por eso no tiene que ver, y decía, no necesariamente lo que te digan tus familiares, no necesariamente lo que te digan tus amigos, no necesariamente incluso lo que tú crees que es, ¿sí? O necesariamente con tus habilidades o con tus aptitudes, no necesariamente. Tampoco con lo que te gusta, porque puede ser incluso un capricho. Ajá. Entonces, Ay, es que luego es bien difícil Es diferenciar, ¿no? Entonces, Sí. de, ay, sí, pero pero si no, ya nos estamos platicando de aquí todo el programa. Vamos a darle a lo que es. hay que abrirnos a eso. Solo. Sí, sí. Ok. Dijimos que íbamos a platicar acerca del apego. Amar sin apegos. O sea, es una pregunta. ¿De verdad se puede amar sin apegos? Regreso a esta idea que les digo que salió el tema de este señor Walter Rizzo, que publicó este libro de Amar sin apegos, así afirmando que Walter Rizzo, si bien es un psicólogo conocido, famosón, y tiene muchos aciertos, porque no puedo negarlo, creo que hay algunas cosas en las que luego el señor se equivoca. O no las explica bien, porque yo no dudo que sí sepan, pero a veces yo creo esto. ¿Se equivoca o tú difieres de sus? No, difiero en este sentido. A veces yo creo, por ejemplo, que las personas, sobre todo como en el caso de él, que es una persona pública, pues a veces
decimos lo que la gente quiere escuchar, no lo que necesariamente es, ¿sí? Pero algo que atraiga y algo que enganche. ¿Sí? Entonces, ha estado muy de moda últimamente, en nuestra última etapa, eso de los apegos, ¿sí? Esto de amar sin apegos y que hay que desapegarnos y que hay que soltar todo esto. Y claro, si la gente quiere escuchar eso, pues se lo digo. Pero yo creo que él sí sabe, ¿sí? Porque no, en algunas otras partes, pues lo dice, afirma lo que es la parte en donde coincide conmigo, pero originalmente, y por ejemplo, esta parte, amar sin apegos. ¿Sí? Y yo digo, no, es que eso no se puede. Amar sin apego, no se puede. ¿Sí? Ok. Dice, él define el apego, dice, como un vínculo obsesivo que establece una persona con una idea, con una cosa, con otra persona, con una actividad, etc. ¿Sí? Pensando que con eso va a ser feliz. Ahí hablo de un autoengaño. En inicio, si bien sí es cierto, el apego es un vínculo que forma, ¿sí? Pero no necesariamente obsesivo. O sea, vínculo sí, obsesivo puede ser, pero no necesariamente. O sea, el vínculo obsesivo ya sería mejor llamado dependencia. Una de sus formas es la dependencia. Ciertamente no es la única, pero es una de las más conocidas, la dependencia o la codependencia, ¿sí? En donde sí hay un apego, que en todo caso yo creo que aquí tenemos que empezar a hablar del apego insano o el apego patológico, que eso es otra cosa. Pero el apego en sí mismo no es malo, de hecho es algo que necesitamos, pues tener ese apego, ese vínculo, ¿sí? Lo malo está en cómo nos apegamos. Entonces, amar sin apegos no se puede. O sea, necesariamente tenemos que formar un vínculo. Sí, porque siempre que amas, pues formas un vínculo con la otra persona, ¿no? Necesariamente. Ajá. Fíjate, esto del apego inicia desde que nacemos prácticamente, ¿sí? Con nuestros cuidadores, mamá, papá, principalmente mamá. Mamá siempre va a ser así el gran personaje. Y es un vínculo bueno, si bien es un vínculo emocional, también tiene otras facetas. Mamá, desde que el bebé nace, lo empieza a cuidar. Casi, y mamá tiene también como ese instinto, déjame decirlo así, esa cosa innata de cuidar al bebé, que le nace de la misma naturaleza. Entonces, por un lado, y esto se parece a la dependencia, y de hecho ya hemos hablado de cómo el niño tiene que ser dependiente. Sí, depende. ¿Sí? Y se crea ahí un vínculo de dependencia, porque el bebé necesita a mamá forzosamente. Para sobrevivir. Exacto. Y mamá es la codependiente del bebé que necesita cuidarlo. Y cuando llegamos a etapas adultas, necesitamos a alguien que nos cuide y que alguien que cuidar a alguien. ¿Sí? Hey. Sí, Detalle. pero hasta ahí está bien, porque si mamá no cuidara al bebé, el bebé no sobrevive. Exacto. El bebé no sobrevive. El bebé necesita necesariamente de cuidadores y alguien que le... Ahora, ¿por qué una mamá cuidaría al bebé si no lo ama? ¿Sí? Y de hecho llega a suceder y hay mamás, Sí. ¿sí? Que no cuidan al bebé, ¿sí? Que no cuidan al bebé, su ego es más grande, les importa más su vida, e incluso quien abandona. ¿No? ¿Sí? En el pasado yo recuerdo que era muy difícil y así como muy estigmatizado que una mujer abandonara a sus hijos. El papá sí podía abandonar a los hijos y era como más común, porque eso ha sucedido como siempre. Pero que una mamá abandonara a los hijos, estaba así como... Y entonces se estigmatizaba mucho a esas personas. Hoy en día ya es más común, porque hoy como que ya las parejas pueden llegar a los acuerdos y la pareja no funciona. Hoy también los hombres dicen, no, ¿sabes qué? Yo me hago cargo, yo me quedo y toda tu vida, ¿no? Y ya se ha normalizado más esto. Sí, pero la razón es que de verdad el niño, mientras más pequeño, más necesita de mamá. ¿Sí? El papá, por mucho que ame a los hijos, no puede cubrir todas esas partes que mamá sí cubre. De ahí la necesidad de mamá. Y no se diga si el niño es pequeñito, si es un bebé. El alimento totalmente de la madre. Comenzando por ahí, la madre nutriza, ¿no? O sea, Claro. la que nutre. Si no es la nutrición, el bebé no va a vivir. Pero no solo es eso. Y algo que en los talleres y esto, siempre les presento yo esas imágenes de mamá. Desde que el bebé nace y cuando le entregan el bebé a mamá y mamá lo abraza.
¿sí? Y ahí comienza todo, ¿sí? En ese abrazo, y de hecho se identifica así como el abrazo de mamá. Ese abrazo da tantas cosas. Y ahí comienza el vínculo en donde el bebé se siente ahí, primero, querido, pero también protegido. Sí. ¿Sí? Pero también protegido. Y entonces mamá lo pega a su seno, ¿sí? Y el bebé se empieza a nutrir. Entonces, en un abrazo amoroso y seguro, el bebé se va nutriendo. Y todo eso empieza a formar ese vínculo tan fuerte, un vínculo de amor. Mamá tapa al bebé, lo arropa para que no tenga frío, no enferme. Y entonces el bebé se va sintiendo seguro ahí, en esos brazos de mamá. Y también mamá, una vez que comienza a hacer esto, también su vínculo con el bebé crece y cada vez va creciendo más, va creciendo más, va creciendo más. Y así es como inicia a formarse este famoso apego del que hablamos. Es un vínculo amoroso y emocional, por supuesto, que se establece entre la madre y el niño. Y que después aquí entra en acción también el padre, porque el padre que no nutre, así de esta manera, el padre puede sí abrazar al hijo y también darle ese abrazo de seguridad, ¿sí? De aquí estoy, yo te cuido, pero no lo va a nutrir. ¿Sí? Ahí no. Sí, hay una serie de funciones que no puede cumplir papá, pero entonces papá va creando su propio vínculo y mamá su propio vínculo. Y el bebé, lo ideal es que crezca en medio de estos vínculos y también va creciendo y va fortaleciendo este vínculo que se llama apego. Ese es un apego. Se da también en los animales también se apegan. Por ejemplo, un patito, y no sé si lo han visto, un animalito, cuando recién nace, identifica a su figura de apego, que normalmente es la mamá, la hembra, y crea una impronta porque el animalito no tiene tanto las mismas facultades que el niño, crea una impronta y ya sabe quién es mamá. Como mamá, fíjate, porque... Ahí va, atrás de mamá. Atrás de mamá. Lo veía un día con los pingüinos. Y ya es que se forman colonias de pingüinos así grandísimas. Y todos como revueltos. Todos iguales. Y todos iguales. ¿Cómo sabe la mamá pingüino quién es el pingüinito? ¿Y cómo sabe el pingüinito quién es su mamá? Hay una impronta que se forma y que crean ese vínculo. ¿Sí? Y entonces mamá puede distinguir muy bien a su bebé pingüino y el bebé pingüino puede distinguir muy bien quién es su mamá. O ¿Sí? sea que el apego también es parte como instintiva del ser humano. Ya es algo con lo que nacemos. Y de hecho es una necesidad con la que nacemos. ¿Sí? Yo creo que a lo mejor podría ser que es la primera necesidad de todo ser humano. ¿Sí? Crear un vínculo de amor con alguien que me va a cuidar a partir del amor. También insisto, porque, por ejemplo, no cualquier mujer cuidaría de esa forma a cualquier bebé si no es su bebé. No, es lo que te iba a preguntar ahorita lo que decías. Entonces, ¿qué pasa con estas personas o con estas mamás que abandonan? Entonces, de plano, ellos no tienen Aquí es precisamente donde comienza. Y ahorita todo esto que platicaba por ejemplo, de esa imagen de mamá abrazando al bebé, alimentándolo, cubriéndolo. Ahí hay un vínculo sano, amoroso, emocional. Pero cuando esto no es así, ahí es donde comienza el problema de los apegos, porque entonces el bebé empieza a desarrollar un estilo de apego, déjame decirlo así, enfermizo. Actualmente se conoce, no se habla básicamente de 3 tipos de apego. El que se conoce como el ansioso, ¿sí? El evitativo y el desorganizado. Así se han clasificado. Todo esto con sus variantes, porque no todas las personas se comportan exactamente igual, pero se puede identificar: este es ansioso, este es evitativo, este es desorganizado. Implica que puede ser ansioso, evitativo, inseguro, etc. O sea, son como combinaciones de todo esto. A partir de cómo fue ese vínculo con mamá y con papá, es como el niño va a desarrollar su forma de apegarse. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir revisando eso. Aquí lo interesante de esta mujer no solamente es saber que los niños, o desde que somos niños, creamos un vínculo de apego, sino cómo esto nos lo vamos a llevar a la adultez. Esta forma que aprendimos de relacionarnos, nos lo vamos a llevar a la adultez, y que la adultez es cuando nos causa problemas. Hace ratito hablaba Gaby, decía, de ahí viene la dependencia. Exactamente, de ahí una persona dependiente o codependiente seguramente trae un tipo de apego insano o medio patológico. Acuérdense que cuando hablamos de patológico, y lo hemos dicho en otra serie de temas, hablamos incluso de grados. Es decir, patológico no todos son iguales, ¿sí?
puede tener apenas un resfriado, puede tener una gripe marca, llorarás, o puede que sea ya hasta me está dando una neumonía, ¿no? Por decir, o sea, hay diferentes grados, así lo mismo cuando hablamos de un apego insano, hay diferentes grados, algunos que a lo mejor tienden a lo evitativo sin que necesariamente sean evitativos, o son medios ansiosos, pero tampoco llegan a... ¿sí? Cuando Walter Rizzo habla del apego obsesivo, habla ya sí de una patología en esta forma de apegarse, ¿sí? Porque ya llegar a la obsesión, llegar a una conducta obsesiva, sí, ya llega a un grado en donde sí podemos considerar que es patológico, que es una enfermedad. Entonces, pero es interesante entender entonces cómo desde niños formamos esto, ¿sí? Y por qué entonces yo soy como soy, por qué busco pareja como busco, y por qué me apego de esa manera a las parejas. Entender lo que desde el niño me empezó a suceder, y que a lo mejor, y de aquí otra vez la importancia de cuando hemos hablado de sanar al niño. Si sano a ese niño en esta forma en que aprendió y creció, y logro sanar eso, pues el adulto también obviamente va a sanar y voy a dejar de buscar parejas dependientes o codependientes, porque ya vi que no es eso lo que necesito, sino algo que me dé realmente seguridad. El bebé lo que necesita, pues en todo esto, es una madre que le dé seguridad. Esto de la seguridad es bien importante, tanto con mamá, con papá, como con la pareja. La pareja me tiene que dar seguridad. Y seguridad no nada más es... Ay, sonó. Seguridad no nada más es pensar en que no me va a engañar, ¿sí? O que me va a ser leal. No, eso es una parte de la seguridad que sí se ve mucho reflejado ahí en esto de las relaciones y en esto de las infidelidades, la inseguridad o la falta de seguridad. Una persona que es celosa dice, no, es que es bien inseguro, ¿sí? O es bien insegura. Sí, seguramente sí, pero no es inseguro, porque lo dicen de una manera peyorativa, como ofensiva, porque, o sea, si es celoso es porque es un inseguro, y como que, a ver, cuidado, sí, esa inseguridad viene de algo, ¿sí? Que puede tener que ver desde la forma en que aprendió a vincularse, y que obviamente también las conductas de su pareja le llevan a esta inseguridad, porque de alguna forma ve repetidas o reflejado lo que vivió en la infancia, y eso le genera el mismo miedo inconsciente. Disfrazado en toxicidad y celos, ¿no? Sí, claro. Se convierte en algo tóxico. Se vuelve como la forma de evitar que vuelva a sentir la misma sensación que ya sintió alguna vez. Es que genera miedo, ¿sí? Sí, Esto que ya viviste y que está registrado dentro de ti, ¿sí? Y esos miedos, esa inseguridad y todo eso que viviste, te da miedo volverlo a sentir, ¿sí? Ya cuando lo ves las señales. Cuando ves señales te vuelve a dar miedo, ¿sí? Porque ya no quiero volver a sentir, pero desde que estás sintiendo el miedo ya lo estás sintiendo. Sí. Que desafortunadamente, o sea, ya desde ahí lo estoy viendo. ¿En qué consiste el apego evitativo? ¿Cómo es el apego evitativo? Ok, por aquí. Suena contra, o sea, a mi punto de vista suena Déjenme, le bajo, porque creo que olvidé bajarle. Se va a escuchar más el celular de esa. Creo que olvidé bajarle Ok. El apego evitativo, por aquí en ello traje algo. Bueno, y de hecho la palabra lo dice, evitativo que evita, ¿sí? Así como adultos vemos muchos comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hablábamos de los celosos, que decimos son inseguros. Sí, exacto, su manera de apegarse es insegura. Esto es del miedo al abandono, desde el miedo al rechazo, ¿sí? Y normalmente, por ejemplo, los celos los identificamos como ese miedo, ese temor a perder lo que considero mío, o a perder el amor de alguien, ¿sí? Que también considero mío, y cuando me veo amenazado, ya sea por la conducta de mi pareja o porque llegó un tercero que se está ahí metiendo, siento miedo y entonces me vuelvo inseguro, y esto me lleva así, y me puede llevar sí a conductas obsesivas, como decía Walter Rizzo. Por ejemplo, de hecho, bueno, los celos, lo hemos dicho 3 veces, los celos es algo normal, ¿sí? No es una sola emoción, se le llaman celos, porque no podemos estar describiendo todas, pero los celos involucran muchas emociones a la vez: miedo, inseguridad, desconfianza, bla, bla, bla. Hasta ira. Enojo, la ira, etc. Y todo eso en conjunto le llamamos celos, ¿sí? Que surge del miedo a perder mi objeto amado, la persona que me ama, a perder lo que considero mío,
me pone inseguro. Obviamente esto sí también tiene que ver y está relacionado con mi falta de autoestima, con mi falta de amor propio. No me siento suficiente y veo a alguien que parece más galán que yo. Ay, qué miedo, sí, sí. Sí, no, y imagínate, ya de entrada veo a la persona, lo veo galán y digo, ay, caray, o sea, creo que hasta a mí me gusta, ¿no? Creo que hasta yo me dejaría de Pero ese galán se acerca a mi pareja y le empieza a hablar bonito. Creo que se me va a dar baja. Así como que, espérame, ¿no? Espérame, sí. Pero ahora veo que mi pareja, uy, tan voltea y le sonríe. Oye, no, espérame, sí, ya, allá mis celos ya están, ya sentí ese miedo, ya me dio Ya se coraje. confirmaron. Ya, exacto, y según yo, ¿sí? Y desde mi ciudad, tengo razón, pues se lo estoy viendo, ¿sí? Que ahí mi pareja va a decir, tranquilo, hombre, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Pues yo estoy viendo Yo que, te vi. ya estoy viendo cómo le sonríe. Pero ¿qué tiene que habría que revisar? Y decir, bueno, pues sí es cierto, o sea, no está pasando nada, está sonriendo, a lo mejor está siendo amable, lo que sea. Pero mi inseguridad dice, no, aquí, cuidado, sí, aquí va a pasar. Okay. Ya está ahí, puede ser normal de los celos, cuando dice, bueno, tienes razón, no pasa nada, voy a confiar en mi pareja, puedo confiar en mi pareja, y bueno, creo que estoy exagerando. Pero cuando estos celos se convierten en algo patológico y se vuelve una celotipia, me vuelvo obsesivo en eso. ¿Y entonces qué hace un celotípico? Andar todo el tiempo cuidando, checando a la pareja, ¿dónde estás? ¿Quién estás? ¿Por qué estás? Ya está como paranoico, ¿no? Se vuelven hipervigilantes, ¿sí? Y de ahí vienen los famosos acosadores, y tratando de ver en todo momento dónde está, con quién está, a ver, mandan evidencias, a ver. Foto, manda mi ubicación. ¿Sí? Ahí obviamente entonces ya estamos en esta conducta, se convierte ya en algo patológico, obsesivo y se llama celotipia. Que involucra también todos estos mismos sentimientos y emociones que hacemos, pero ya exacerbados, ¿sí? O sea, ya a nivel... Ya de cuidado. Ok, esta es una persona insegura, por ejemplo, que seguramente creció con un estilo de apego inseguro, ¿sí? Y que tiene que ver pues con lo que pasó en su infancia. Por un lado, tanto la forma en que mamá y papá hizo, y aquí, disculpen las mamás, pero es que las mamás de verdad son las que más influyen en nosotros, ¿sí? Papá, y hay muchas relaciones de padres-hijos que llegan a ser muy fuertes, incluso a veces más fuertes que con mamá, ¿sí? Pero casi por lo general, mamá es el gran personaje en nuestra vida, ¿sí? Mamá es el gran personaje, por lo general. Pero obviamente que cuando las circunstancias cambian, y a veces puede ser papá, no digo que no. Aunque insisto que papá no nos va a dar todo lo que mamá nos hubiera podido dar, ¿sí? Por una serie de razones bien obvias, ¿no? O sea, pero puede dar mucho, ¿sí? Y no digo, sí, y bueno, sí, en general yo creo que todos, en una sana relación, formamos vínculos fuertes también con papá. Sin embargo, es más frecuente que no haya buenos vínculos con papá que con mamá. O sea, con mamá siempre va, ¿sí? Y a veces, aunque no esté mamá, seguimos vinculados a ella. ¿Sí? Y a veces eso duele más, ¿sí? Entonces, Idealizamos, ¿no? Supongo de alguna pues manera. es que no es que idealicemos, ya decíamos ahorita, esa es una necesidad básica, innata, ¿sí? La naturaleza no se equivoca, Dios no se equivoca, y por algo hizo así las cosas, y por algo todos tenemos una mamá. Hasta él. Sí, claro. Sí, me explico, o sea, porque es algo que Todos tenemos madre. ¿sí? Y mucha. Ok, entonces, están los inseguros, están los evitativos, fíjate, por ejemplo, imagínate un niño que tiene esta necesidad, espera a mamá, espera a papá, ¿sí? Haz de cuenta como emocionado el niño porque ya va a llegar, pero llega mamá y no me hace caso, ¿sí? Me ignora, soy diferente, y aunque le esté hablando. Pero de repente viene mamá y yo ya, bueno, ya me conformé como niño de que pues ya me dejó mi mamá ahí solito y los niños se ocupan ellos mismos en ellos, ¿sí? Pero de repente viene mamá y me pone mucha atención y me cuida, me dice que me quiere. Yo, ok, como que y al ratito ya voy yo otra vez y mamá otra vez ya no me hace caso y me manda a volar. Espérame, pues no habíamos quedado que sí. Y así, ese tipo de intermitencia, papá que de repente el día que viene,
wow, me quiere mucho y me compro regalos y todo, y desaparece por días hasta que vuelve. Y entonces no estoy seguro de que sí, que no, cuando no. ¿Sí? No, e inclusive, por ejemplo, un ejemplo muy feo, muy fuerte que pasa mucho es como las mamás o papás que golpean a los hijos y después, ay, perdóname, hijo, perdóname. Sí, es cuando lo empiezan a normalizar. Entonces, es una ambivalencia entre la violencia, pero ya después me pide perdón, entonces estás así, es este juego donde dices, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? En este ejemplo que estaba dando, al niño le cuesta trabajo lograr verdadera intimidad con mamá o con papá porque no se sabe si No sí, sabe. si no, cuándo sí, cuándo Sí, no. claro. Sí, y entonces crecen así como evitando. De hecho, muchas veces como un mecanismo de defensa, ya lo habíamos platicado una vez aquí, a veces evitamos tener relaciones cercanas o más íntimas solo por el miedo de que, y si no, y si, Porque se sienten más seguros estando de este lado. exacto, no es que no necesites, no es que no quiera tener una pareja o no quiera tener una relación, pero me da más miedo tenerla que no tenerla, entonces mejor me quedo acá y pongo Así mi estoy. y pongo mis barreras. Sí, sí, sí. Sí, entonces, estos son los evitativos. Les decía que el desorganizado es aquel que es inseguro pero que también evita, o que de repente no evita pero y se siente Que seguro. anda ahí, mezclado. Está así, como dice la palabra, desorganizado, ¿no? No se sabe con esta persona cuándo sí, cuándo no. A veces parece que mucho y a veces parece que nada. Y sí, así todo. Habría que ver porque insisto, decía yo hace rato, no todas las personas actúan exactamente igual. Lo muestran o lo podemos mostrar de diferentes maneras, pero que finalmente es como, por ejemplo, como algún trastorno de los que habla el DSM-5, te dice, a ver, necesita cumplir con cuando menos 5 o 6 de estas cosas. Ahorita así como para determinar a una persona que es realmente evitativa, tendría que cumplir con una serie de características, así, no hay duda, ¿sí? Porque de otra manera puede pertenecer a otro. Es que, como hablando de conducta humana, pues se puede confundir una cosa con otra de persona a persona, pero en general saber esto. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos a qué tiende, por ejemplo, cada uno de nosotros, a qué tendemos nuestras relaciones. Realmente lograr tener relaciones de intimidad. Y cuando digo intimidad no estoy hablando necesariamente de aspectos sexuales, ¿no? O sea, hablo de la intimidad emocional, de la cercanía emocional, de poderme abrir emocionalmente al otro sin miedo, con seguridad. Si una de las cosas que encontramos y buscamos en mamá, aparte de que nos nutra y que nos arrope eso, es la seguridad. Ya una vez decía yo en un programa, ¿cómo hasta aunque estemos viejos, cuando algo nos pasa, lo primero que ay mamá, ay mamita, sí, sí, mamá, me sale el perro ahí ladrando y me empieza a correr, entonces tendríamos a gritarle a mamá como si mamá fuera a venir. Cuando somos niños esperamos que venga mamá y muchas veces mamá viene y nos rescata. Pero ya de adulto, pues mamá ya no va a venir. Sin embargo, seguimos llamando a mamá con mucha frecuencia. ¿Sí? Ay, nanita, decimos. ¿No? O sea, todavía se usa mucho de la ay, nanita. ¿Sí? Que no es más que llamar a mamá. Porque con mamá sentimos esa seguridad. Mamá, y también lo digo así en términos generales, mamá siempre te va a aceptar y te va a querer quien seas. Gordo, flaco, chaparro, alto, bueno, malo. Por eso muchas veces digo que es lo más cercano al amor incondicional. Eres el más guapo y la más guapa para tu mamá. Uy, no. ¿Se acuerdan de aquella fábula de la zorra, del zorrito? No, es que esa lo había nosotros, pero cuando estábamos en la primaria había un cuento, ¿no?, que platicaba de eso de mamá zorra que andaba buscando a su zorrito que se lo había perdido. Y andaba ahí por el campo y entonces encuentra una vaca. Oiga, señora vaca, no me por ello mi zorrito. Exacto, no. ¿Cómo es su zorrito? Pues es guapo, hermoso, un pelaje, no sé qué. No. Y así me va preguntando hasta que algún otro animalito me decía, a ver, ¿cómo es su zorrito? Y me vuelvo a describir al zorrito así hermoso, de un pelaje brillante. Que, no, se vio uno por allá que no sé qué, le había pasado algo malo, por supuesto, pero no, lo que usted me describe no era. Nada que ver. Y era un cuento que nos ponían entonces, en la primaria todavía. Pero sí, esa idea se habla de cómo las mamás ven a sus hijos siempre lo máximo. ¿Sí? Aunque por fuera todo el mundo diga, ay. Lo contrario, no pasa nada. En fin. Entonces decía, fíjate, bueno, cuando hablábamos ahorita de los celosos,
O sea, esto, por ejemplo, es muy claro, es un vínculo de apego ansioso. ¿Sí? Esas conductas de andar hipervigilando, de andar controlando, porque tenés parte de los estereotípicos del control, es por la ansiedad. ¿Sí? O sea, que la ansiedad que le causa el no tener la seguridad. Que ¿Sí? inclusive, aunque no lo vea, con que lo piense, ¿no? Con que lo esté Es pensando, que, ya es que eso es empieza parte como... de lo malo, ¿no? Ya hablando del celotípico o de los extremos celosos, que se arma la película con la cabeza. Y así como se la arma acá, seguramente así es. Porque atan cabos. ¿Sí? Y la parte de película que me falta, pues yo le pongo las escenas. ¿Sí? Y te quedaron 5 minutos libres. ¿Dónde estabas? No, sí, Fíjate, aunque ojo. hay una aclaración aquí ahorita hablando de los celotípicos. Un celoso, sí, un celoso empedernido. Puede ser, sí, por la formación que tuvo y el estilo de apego que formó, ¿sí? Que dependería o habría dependido de su relación con mamá y con papá. Por ejemplo, y he tenido pacientes así, tanto hombres como mujeres, pero más las mujeres sucede que si cuando eran chicas, eran niñas en alguna etapa de la infancia y resulta que papá fue infiel a mamá y se enteraron, ¿sí? Y se enteraron porque mamá generalmente pues arma mitote, la ven llorar, ¿sí? Y entonces, aquí pasa lo que digo, tendemos, y además por regla general tendemos a ser empáticos con la víctima. ¿Sí? Ay, Sí, pobrecita. mamá, claro. Y con frecuencia, y más las hijas sucede, crean un rencor, un resentimiento hacia papá. ¿Sí? Primero hay un enojo hacia papá, y esto a las hijas en especial les cuesta más trabajo poder superar este enojo con papá. Pero a la vez, desde ahí también su vínculo se empieza a deformar. ¿Sí? Porque ahora ya no puede poder haber un vínculo de confianza, de intimidad. Con un hombre, o sea, ya empiezan a... Exacto, y desde ahí se empieza a generalizar, y es que los hombres son así, y papá es así, Todos son y iguales. entonces se empiezan a volver desconfiadas, desde ahí ya traen como esa herida de traición, porque las hijas también se sienten traicionadas, Claro. aunque la traición haya sido la mamá, a veces los hijos también, aunque yo he visto Sí. que sucede más con las mujeres, y desde ahí ya esto influye en su manera de vincularse, y obviamente también empiezan a tener un vínculo ansioso, un apego ansioso, a veces hipervigilante o desconfiado, solamente desconfiado. Alguien que de la infancia se sintió traicionado va a ser un desconfiado. Sí, de la vida de la vida, ¿sí? Hombres o mujeres. Entonces, todo este tipo de cosas influyen cómo me vinculo yo. ¿Y repiten el patrón de infidelidad? Con frecuencia. ¿Sí? Es que regresamos a esto, lo platicamos el otro día. Adiós. Bueno, la niña, imagínate una niña de 7 años, en donde, y también esto es bien frecuente, normalmente sí es la princesita de papá, ¿verdad? ¿Verdad? Es la princesita de papá, ¿no? Los papás tienden a consentir mucho a las niñas. ¿Sí? Y no es que no quieran a los hijos, pero es una forma diferente de relacionarse. No, claro. Okay. Y obviamente la niña de 6, 7 años, pues se siente la princesita de papá y se sabe consentida. Cuando papá la traiciona, obviamente eso es un desencanto para la niña y surge esta desconfianza y surge la herida de traición. Sin embargo, con eso y a pesar de eso, es la forma en que esa niña ha estado lo más cercana posible al amor. Sí. Sí. Así es el amor, así son los hombres, así es papá. Y me amaba, pero también pasó esto. Y entonces es muy probable que repita ese patrón con su pareja, en donde que sienta que le ame, y es más, a veces, inconscientemente por supuesto, podrá buscar a alguien así, ¿sí? Para sentir que él le ama, porque está como aquel ejemplo que les daba de aquella chica que buscaba los conflictos, las peleas con su pareja, para después reconciliarse, ¿no? Porque esa es la parte que le gustaba. Si no había peleas, si no había conflicto, ¿cómo se reconciliaban? Entonces, provocaba las peleas para reconciliarse. Entonces, inconscientemente busca alguien con quien estarse conflictuando, ¿no? Para poder tener esos momentos de reconciliación y de luna de miel. Así también en esto. No es que exactamente que quiera que me traicionen, de hecho tengo miedo a que me traicionen. Soy desconfiada, pero también lo necesito de alguna manera para confirmar el amor.
Sí, exacto. Y entonces, sí es posible, y desde ahí, sin darnos cuenta, vamos a repetir que no sepa. Y lo hemos dicho otras veces, ¿por qué igual un niño, una niña que tuvo un papá alcohólico, bueno, ¿por qué buscan lo mismo? ¿Por qué queda lo mismo si ya le sufrieron, si ya le batallan con eso? ¿O por qué lo Es lo más? familiar, es lo Exacto, es lo conocido. familiar, lo conocido, es lo que ellos conocen como amor. ¿Sí me explico? Y por ejemplo, a lo mejor mamá era una gritona, controladora, pero me amaba. ¿Sí? Es la forma que tú te Pero me amaba y entonces, y además, y a pesar de eso, y hasta hoy mamá me sigue amando y me sigue aceptando y me sigue cuidando, entonces seguramente ese es el amor, o así es el amor. ¿Sí? Claro que no lo pienso tan reflexivamente como lo estoy diciendo ahorita, es algo que ya se da así como inconsciente, en automáticos, así es el amor. ¿Sí? Y no dudo del amor de mi mamá, pues que mi mamá sea como sea. ¿Sí? Siempre creemos en mamá. Entonces, cuando encuentro una pareja así, pues también creo que ese es el amor, ¿sí? Y no exactamente que me gusta que me traicione, pero en todo lo demás que me muestra amor, digo, ¿ya ves cómo sí me ama? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí me explico, o sea, digo, también lo estoy escribiendo como muy resumido, muy sencillo, porque es más complejo que esto, ¿no? O sea, es más complejo que esto, pero como para entenderlo. Y cómo, y regreso al tema de los apegos, cómo realmente lo malo es la forma en que nos apegamos, ¿sí? No el apego en sí. Y ahí es donde no tenemos que confundirnos. Insisto, no se puede amar si no se crea un vínculo de amor. Hoy en día, presente, muchas de las formas de relacionarse hoy de los más jóvenes, los jóvenes ya no quieren compromisos, ¿sí? Ya vimos y lo hemos visto cómo le reina al compromiso, le tienen miedo al compromiso, no quieren vínculos cercanos. Oye, pero ya te acabas de decir eso. Entonces, esas personas que acabas de decir que no quieren como nada, no quieren compromisos, significa que no tienen ningún apego con las personas porque tienen miedo a... Más bien que no quieren crearlo, Ah, ¿sí? No quieren crearlo porque de alguna forma, y ya bueno, y más en la etapa como adultos, podemos evitar, y lo digo entre comillas, crear un vínculo con alguien desde que me protejo. Pongo una barrera y prefiero Y bye. no relacionarme de manera más íntima, digo. Porque finalmente las relaciones de pareja, en este caso, pero no, incluso en general en las relaciones, pero sobre todo las de pareja, tienden a llevarnos a cierta intimidad. Que insisto, cuando digo intimidad no estoy hablando de necesariamente aspectos sexuales, sino De abrirte, ¿no? de abrirse emocionalmente, de la cercanía emocional, de poder compartir emociones, sentimientos, conocernos. Pero no, me da miedo. ¿Sí? Y entonces, para no creer eso, mejor me mantengo así. Y mejor no somos nada. ¿Sí? Pero creo que más bien, o sea, sí se crea el vínculo, vaya, o sea, porque aunque esté de por medio la frase de no quiero nada serio. es que lo que, sí, es lo que tú decías al principio, ¿no? Pero, o sea, de alguna manera sí creas un vínculo, pero... Es que fíjate, el asunto es este. Y en todo caso, por ejemplo, hablando de este ejemplo que estoy dando, eso sería el apego evitativo. Pues, ok. Me mantengo acá para no llegar a la intimidad. Ajá. ¿Sí? O sea, sí se va a crear un vínculo, pero no quiero ese vínculo de intimidad porque se me da miedo y entonces me mantengo como alejado, ¿sí? Porque no confío, ¿sí? Sí, claro. No me la creo, ¿sí? Y tampoco quiero creérmela porque ¿sí? Entonces, en todo caso, eso sería un vínculo evitativo. No necesariamente en todos los casos sucede así, Sí. pero a veces con la idea, y desde esa idea de ama sin apegos es mejor no creo nada, ¿sí? Que somos nada, amigos, y hoy es muy frecuente, ¿sí? No somos Ayer nada. me abrazaste, ¿no? Pero Yo desde un principio te dije que yo no quería nada. Exacto. Y es una forma de evitarlo. ¿Sí? Ahí está lo evitativo. Pero es para no crear algo más íntimo. ¿Sí? Porque esa intimidad me da miedo. ¿Sí? Así como en. sí, o sea, no creas el vínculo, literalmente nada más es una cuestión como sexual, pues. O sea, Que hoy en día, y es más en pareja, que lo que llamamos parejas abiertas, relaciones abiertas, ya se da y se puede dar, decir, a ver, no. Aclaremos desde ahorita, somos Sí. pareja sexual y punto. Y no vamos a otra cosa. ¿Sí? Porque fíjate, en una relación normal, así incluso de amigos, uno se va involucrando en la vida del otro, aunque no quieras, en lo que pasa en su vida, en sus problemáticas, en lo que pasó en su casa, en cosas del trabajo, y todo eso, a esa intimidad. Cada vez vas sabiendo más del otro, te vas metiendo más en el otro, ¿sí? Y claro, eso va creando un vínculo fuerte, así que no va a ser difícil. Y eso es lo que de repente ya no queremos, porque eso me da miedo. Y entonces no quiero saber de ti.
ni sepas de mí, tampoco quiero que sepas de mí, porque eso nos va a unir y no quiero eso, porque al fin de cuentas, aunque no me dé cuenta, tengo miedo. Tengo miedo de eso, mejor así nos mantenemos. Y entonces que somos nada, y nada más vamos a hacer esto y punto, y ya. Nos vemos tal día, tales horas, y se acabó. Y ahí se da. Ok, vaya. Anda mucho de moda. Sí, porque mucha gente se justifica con eso, ¿no? Sí. Ay, es que tengo apego evitativo. No, mi niño, no eres. No. No eres. Sí, porque está la otra parte, ¿no? O sea, de querer justificar este tipo de cosas por, es que yo soy así. Ay. Bueno, que no tratar de justificar con eso. Pues yo así soy, ¿no? O sea, yo creo que pocas personas relacionan su forma de relacionarse. Se relacionan su forma de relacionarse, quiero decirlo así, con todo esto que pasó en su infancia y cómo fue su estilo de apego. Sí, yo creo que por eso es interesante saber esto. Hay una pasajista que me decía, tiene un grupo de amigos que ella creyó más cercanos de lo que eran. Ella como si buscaba entrar en una cercanía así con sus amigos. Y en ese grupo sintió que ella. ¿Sí? Y entonces resulta que en algún momento, porque esta chica después resulta que se enamoró de alguien, y cuando los amigos se enteran que se enamoran, la rechazan. Y yo dije, ¿pero por qué te rechazaron? Pues te enamoraste y ya. Y digo, mira, aquí seguramente a mí me suena que tus amigos tienen celos, ¿eh? Porque la chica muy bonita, por cierto. ¿Sí? Digo, tienen celos. A lo mejor todos esperaban que me eligieras a alguno de ellos. ¿Sí? Y a la hora que eliges a otro fulano, como que, ¿sí? Uno de afuera. Sí, y la rechazan, pero marcado, muy marcado, agradarse ni de saludarle. Y luego, dice, pues yo estoy pensando hacer esto y esto. Digo, pero, ¿por qué? A ver, ¿hiciste algo malo? Pues no, en realidad no. Ahora, ¿enamorarse es malo? Pues no. ¿Qué les dijiste? No. O sea, yo digo, yo no veo nada malo en lo que tú me hiciste y cómo pasó. El que ellos te retienen, pues es cosa de ellos. ¿Sabes qué pasará? Para mí la única explicación son celos, pero no, porque no veo nada más. ¿Sí? Y resulta que ahora ahí vas tú, así como diríamos vulgarmente, ahí vas de arrastrada, ¿sí? Por algo que tú no hiciste. Y me decía, sí, pero es que a mí me da mucho miedo, yo no puedo estar sin amigos. Amigos o amigas, porque hay hombres y mujeres. Digo, y entonces eres capaz de poner en juego tu dignidad, el respeto que mereces, tu derecho a decidir con quién quieres estar o no, porque es un derecho tuyo, con tal de no quedarte sin amigos. Ya, siguió. Y después resulta que revisando su historia, desde que estaba en el kinder le pasaba esto, que había en el kinder unos chiquillos que la maltrataban, una le quitaba la comida, y ella se dejaba y seguía ahí y los buscaba, ¿no? Porque tenía miedo de quedarse sin amigos desde el kinder. Me suena igualito. Sí, me suena. El kinder nada más salvaje, eso. Entonces, sí te das cuenta cómo es lo mismo que hacíamos de niños y el miedo que sentimos lo venimos a hacer también. Y desde ahí permitimos, y esto es lo malo de estos estilos de apego, ¿qué permitimos o no en nuestra vida? Solo por esa forma de apegar. Decía yo hace rato, si a lo mejor inconscientemente, pues si mi papá fue un traidor, pero me amaba mucho y me trataba como princesita, pues voy a hacer para uno que aunque me traicione, lo que sea, pero mientras me ame y me trate ahora como la reina, porque ahora yo soy la reina. ¿Y qué aceptamos en nuestra vida? ¿Qué aceptamos que hagan con nosotros? Solo con tal de mantener ese apego que nosotros decimos que es amor. Y obviamente un apego de ese tipo ya no es amor. El verdadero apego amoroso, el verdadero amor es un apego, un vínculo de amor seguro, ¿sí? Sano, de confianza, que me genere intimidad, que me genere conocimiento, que me genere cercanía, en donde yo pueda expresar libremente mis sentimientos, mis emociones y todo esto, ¿no? O sea, que ese sería el ideal. O sea, yo creo que la primera idea aquí de lo que estamos hablando es esto. No quieras amar sin apegos. Porque si de verdad quieres amar, tienes que crear un vínculo. Tienes que apegar. ¿Sí? Un vínculo al que le llamamos apego.
y que es un vínculo amoroso. Y que si, por otro lado, te das cuenta que tú desarrollaste un estilo de apego insano, como sería el apego inseguro, el apego evitativo, el apego desorganizado, etcétera, eso se puede corregir. Eso se puede corregir una vez que concientices esto, por qué lo haces y cómo lo haces. Conocer las raíces de esto ayuda mucho. Y claro, obviamente, tu esfuerzo para modificarlo en tu conducta, en tu comportamiento en el día a día. ¿Sí? O sea, cómo hacerlo diferente. Entonces, aquí lo que hay que revisar un poco es cómo fue mi apego con mi mamá. Por ejemplo, otra forma de crear un apego inseguro. Un día les platicaba de un caso de un señor que desde niño, desde muy niño, era el mayor de 2 hermanos y mamá se tenía que ir a trabajar. Y entonces él era el grande de la casa, no había papá. ¿Sí? Y a él le tocaba cuidar a los hermanos. Y aprendió desde muy chico a ser responsable, a ser proveedor. Pero él sentía el mismo miedo que los demás niños, obviamente, tenía miedo. Y uno de los grandes miedos, que decía hace rato, de los miedos más frecuentes y más grandes miedos que sienten los niños, es que mamá no regresa. Que mamá no regrese. Por eso los niños lloran cuando se van al kinder. Porque no van a regresar por mí. Ese es el miedo inconsciente de que mamá no regrese por ellos. Ajá. Sí. Y no hay peor cosa para un niño que mamá lo abandone. No hay peor cosa para un niño. Entonces, obviamente, desde ahí ese niño ya creó un vínculo muy inseguro. ¿Sí? Porque pues no hay seguridad de nada. Si de mamá, que era la que me daba, o me tenía que dar seguridad, no me lo dio, pues ¿quién me va a dar seguridad? Entonces, ok. Y entonces, mamá se iba a trabajar y regresaba ya en la tarde, noche, y me platicaba cómo en las tardes empezaba a sentir ese temor, y si mamá no regresa, y si mamá esto, y veía a mis hermanitos y me daba temor, y como diciendo un poco así, ¿y qué voy a hacer con ellos? ¿O cómo le vamos a hacer? Y obviamente cuando aparecía mamá, como que la cosa, ya descansas. Descansaba. Pero así creció. Y entonces hoy, como adulto, eso es lo que siente. Fíjate, de estas personas que todo el tiempo quieren estar contigo, ¿sí? Que no te sueltan, que parecen tu sombra, porque no, cuidado, te desapareces porque es una ansiedad. ¿Y qué tal si te vas? ¿Y qué tal si ya no apareces? ¿Qué tal si...? Y entonces... ¿Qué tal si te pasa algo? No, incluso eso. Era ¿qué tal si me pasa algo? Y entonces como que estar siempre pendientes, ¿sí? Obviamente hay mucho miedo ahí, hay mucha inseguridad, pero así como aprendió desde chico. Y bueno, en este caso él no dudaba del amor de su mamá. Era solamente, ¿y si no regresa? Sí. Se ponía en situaciones de catástrofe. Hay un apego todavía más fuerte, Fra, que para esas personas que tienen un apego ansioso, pero al grado ya de lastimar a su pareja en este caso. Bueno, es que obviamente todo esto que estoy hablando ahorita, pues son las bases de los cimientos de nuestra personalidad. Como es parte de lo que hemos formado como personalidad a través de nuestro desarrollo. Pero obviamente también intervienen toda otra serie de factores. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las heridas de la infancia, ¿sí? Decía, esto del vínculo de apego empieza a formar desde que el bebé nace, exactamente desde que el bebé nace. Y por ejemplo, hubo una etapa en la historia donde teorías que había, ya que cada vez oyendo teorías nuevas, no le entregaban el bebé a la mamá como había sido tradicional, como hoy todavía no lo hacen, sino que lo separaban y como que los cuneros, esas ideas de que, ¿te acuerdas que un día platicabas en un programa de que al bebé no tienes que dejarlo en la cuna porque si no se hace de brazo? Si lo cargas mucho, todo el día va a querer brazos. ¿Sí? Y entonces que había que dejarlo, que llore, además porque era bueno que llorara, ¿no? O sea, y hacía pulmones. Sí. No, déjalo que haga pulmones, ¿no? Y entonces al momento de nacer no se lo entregaban a la mamá, sino se le llevaban a los cuneros.
¿Te imaginas ese bebé qué ansiedad? Como que con quién quedo aquí. Sí, claro. Sí, me explico. O sea, eso comienza desde el primer momento. Y si empezamos un poco con lógica, a ver, no, es que si lo cargas va a querer más todo el día. O sea, y entonces si le das de comer, va a querer comer todo el día. Solo cuando necesite, o sea, Sí, es claro. que esa es parte de lo que las Cuando teorías necesita. equivocadas. El bebé no necesita, ¿sí? Y como lo vaya teniendo cada vez más, mientras el bebé cada vez se vaya sintiendo más seguro, menos lo va a necesitar, menos lo va a ansiar. Digamos así. Sí. El bebé que no recibe su comida se pone ansioso y llora. Cuando recibe la comida se calma. Y aparte esto de los brazos nada más es una temporadita. Ya después ya es que No, agarra más seguridad del bebé. pues ya. Además, sí creo que puedas malformar a un niño, ¿sí? Sí. Cuando lo haces en exceso. Pero, Sí, pero claro. las dosis adecuadas, o sea, no tiene nada malo cargar al bebé, darle cariño, etcétera, pero también enseñarle que a veces mamá no puede, ¿sí? Que mamá tiene otra cosa que hacer y que eso no limita que te quiera mucho. Y hay otras formas de mantener el contacto. Sí, claro. Es que aparte también el bebé cuando empieza a crecer se empieza a ser como más curioso y ya se levanta y quiere ir allá y ver acá. Entonces Sí, claro. también es parte de la misma naturaleza. Exacto, pero entonces como a veces, entonces Sí, esto también. como comienza. Entonces ya de ahí venimos con un estilo, ya vamos formando la personalidad. Aunque la persona se desarrolla más bien ya hasta como los 6, 7 años, pero estos son bases para, ¿sí? Pero luego ya también, y toda esta infancia, además de otras experiencias que nos sucedan, ¿sí? Que nos vayan sucediendo, por ejemplo, lo que platicaba hace rato de esta niña, que en el kinder la maltrataban, le robaban la comida y eso, eso se llama bullying hoy en día. Ya Sí. tiene nombre. Y eso también interviene para formar esa personalidad y para crear heridas, ¿sí? Que a lo mejor en este caso del bullying de esta chica no dependió o no dependió directamente de mamá o de papá, pero sí en su entorno le fue provocando esto. Un niño, una niña, por ejemplo, que sufrieran de abuso en una etapa muy temprana, pues no, eso no lo provocó mamá y papá, pero sí su entorno, en donde también se va a sumar a lo que... ¿sí? Se va como sumando cosas, factores, porque no nada más es mamá y papá, si bien, insisto, digo que mamá porque es la figura más importante que vamos a tener en la vida. Papá, ahí a un ladito de mi mamá. Pero todo nuestro entorno cuenta. ¿Sí? Los hermanos, los primos, los tíos, el doctor, el padrecito, todo eso va contando y según lo que vaya yo viviendo como experiencias, se va sumando para llegar a ser los adultos que somos ahora. ¿Sí? Entonces, si bien comienza por ese vínculo de mamá, ¿sí? Y la forma de relacionarse de mamá con el bebé, también hay que tomar en cuenta qué pasó alrededor. Sí, el ambiente, el todo. Sí, porque eso siempre en nuestro entorno va a afectar o influir en nosotros de alguna manera. Y de aquí que, fíjate, por decir, si esta niña sufre bullying ahí en el kinder y esto la hace sentir insegura, es que decimos, por ejemplo, que los niños siempre son como un reflejo de la casa. ¿Por qué esta niña en el kinder permitía que la maltrataran y que le regalaran comida? ¿Sí? Lo cual me hace pensar que en casa no tenía la seguridad suficiente, no sé si me explico. Y necesitaba de alguien más, de amigos, ¿sí? Para hacerla sentir perteneciente, segura, no sé, porque seguramente, esa parte seguramente no lo sentía así en casa. No sé si me explico. Y fíjate lo importante, es caso me sirve, porque efectivamente te digo que la niña se dio cuenta de que papá pues traía problemas como pareja porque papá había sido infiel y desde ahí provocó que los papás no tuvieron buena relación, de hecho tenían una relación muy distante, como que así nomás aparente, porque tampoco por alguna razón decidieron separarse, nada, ahí siguieron, pero como cada quien se va. ¿Y qué ambiente vive la niña? Pues sí, de mucha... Y obviamente no siente seguridad con nadie, porque así como que... ¿Con quién me acerco, no? Sí. Ni allá ni acá. Sí, claro. Y entonces, pero necesita cubrir una serie de necesidades afectivas y emocionales y que a veces, y por ejemplo que esto sucede cuando estamos en la adolescencia, pues vamos con los amigos, es el grupo al que busco a mis padres para sentirme, de hecho cuántos adolescentes no consideran su familia, a su grupo de amigos más que a su, sí, porque sienten eso, reciben ahí eso que ya no están recibiendo en su casa.
No es que sea real, pero ellos así lo sienten. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo desde ahí empezamos a permitir en nuestra vida o a buscar en nuestra vida cosas que ya estamos careciendo? Sí, de la falta, ¿no? Ajá, exacto. Y por ejemplo, en este caso, mamá y papá, desde su propio enojo, desde su propio dolor, no se dieron cuenta de lo que están haciendo con la niña. ¿Sí? ¿Cómo lo recibía ella todo esto y qué estaban formando? ¿Sí? Porque hasta la fecha es algo que a ella y ya es una adulta, y hasta la fecha le sigue moviendo y sigue guardando ahí. ¿Sí? Y los papás siguen siendo igual. Ellos nunca cambiaron y siguen la misma. Y obviamente siguen viviendo las mismas circunstancias. ¿Cuándo lo vas a dar? Y obviamente es insegura esa relación. Oigan, pero ¿qué creen que ya es hora de despedirnos? Ya nos pasamos ahí poquito. Pero sin antes tenemos ahí un saludito de Ceci Durán. Dice, saludos RBG, bonito día. Hola Ceci, mañana nos vemos. Mañana bien. Excelente. Bueno, para terminar ya nada más decirles, hay que buscar el apego seguro. ¿Sí? Ese sería, digamos, el apego sano, un apego que nos haga sentir seguros, en donde podemos alcanzar un alto nivel de intimidad, y insisto, intimidad no me refiero solo a lo sexual, déjame decir así, una buena relación de adultos, ¿sí? de adultos con motivación, con expectativas positivas de esa relación, con confianza y esperanza de que todo va a estar muy padre. ¿Ok? Excelente. ¿Ok? Nos despedimos. Bueno, es que yo me quedé con muchas... Sí, yo también me quedé así. Me quedé con muchas ¿Cómo? preguntas. Ay, No, sí. pero mañana vamos a continuar con el tema. Ajá. ¿Sí? Sí, correcto. Bueno, mañana continuamos con el tema a través de la señal de SMTV en punto de las 12 del mediodía. Por ahí nos puedes encontrar. Recuerda que tanto en la página de Efraín Romo como en la página de SMTV puedes encontrar el en vivo. Así que por ahí te puedes estar poniendo en contacto con nosotros e igual pues estar viendo nuestro en vivo. Yo te mando un besote y nos vemos el día de mañana. Sí, el día de mañana nos vemos sin falta, por favor, porque queremos más información de esto, que yo también ando como de a ver cuál es mi apego, cuántos traigo cargando. Les mando un beso y nos vemos mañana. Y pues nada, un placer de este lado como siempre. Nos vemos el día de mañana a las 12. Acuérdense que también nos pueden comentar, nos pueden hacer sugerencias de algún tema. Pues también interactuar con nosotros, porque de repente el programa se pone bueno cuando nos mandan los mensajes. Ah, claro, siempre muy bueno. Y pues nada, Efra. Excelente. Bueno, pues sí, invitarlos mañana a las 12 del día, SMTV. Y de mi parte, como siempre, agradecerles a todos, cada uno de ustedes, por estar con nosotros, ser nuestros amigos y siempre parte de nuestra vida. Como siempre me despido, mandándoles un abrazo con mucho, mucho cariño.